Saludos, soy Luis Bravo y en esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el síndrome de alienación parental. Intervención, invención, realidad. Este concepto lleva tiempo generando polémica por sus implicaciones jurídicas. Desde el año 1985 aproximadamente, Richard Gardner describiera por primera vez el término de alienación parental. Muy diversas han sido las controversias y críticas derivadas de este constructo. Los detractores del concepto se han basado en distintos tipos de argumentos para invalidar su existencia en las últimas décadas, los cuales autores como Suárez y Nodal, en el año 2017, han analizado en una revisión reciente con la finalidad de arrojar algo de luz sobre este complejo fenómeno. Así pues, ¿tiene fundamento el concepto de síndrome de alienación parental? Te invito a descubrir su funcionamiento. El síndrome de alienación parental, esta definición era originada por el doctor Gardner sobre este tema, que se refería a la alteración que usualmente aparece en el contexto del divorcio, en la que un niño desprecia y critica a uno de sus progenitores, cuando tal valoración negativa está injustificada o es exagerada. El síndrome de alienación parental implica que un progenitor influye perniciosamente al hijo para que éste rechace al otro progenitor en aquellos casos en los que no existe evidencia de ningún tipo de maltrato por parte del progenitor alienado hacia el niño. En concreto, se incluyen los siguientes signos definitorios del síndrome de alienación parental: existencia de una campaña de denigración, racionalizaciones frívolas o absurdas del rechazo al progenitor, falta de ambivalencia afectiva hacia las figuras parentales, aparición del fenómeno del pensador independiente, que se argumenta que la decisión del rechazo es exclusiva del niño, apoyo automático al padre amado en cualquier tesitura, ausencia de culpa en el niño por la expresión del rechazo, aparición en el relato del hijo de escenario prestado que el niño no ha vivido, no puede recordar, y la extensión del rechazo a la familia o entorno del progenitor rechazado. Esta categorización se basa en el hecho de que tal identidad psicológica no se encuentra recogida en los sistemas de clasificación en los trastornos mentales de referencias actuales como el DSM-5. Ello es especialmente relevante puesto que dicho documento deviene una guía fundamental en el ámbito de la psicología forense y puede condicionar a su vez la concepción que los profesionales del área de la psicología clínica disponen sobre el constructo del síndrome de alienación parental. En el trabajo realizado por Suárez y Nodal en el año 2017 se exponen distintos argumentos que ponen en entredicho las justificaciones ofrecidas por los detractores de este síndrome. En primer lugar, aparece que la propia nomenclatura del síndrome de alienación parental, definiéndolo como un síndrome, ha generado mucho debate en el sentido que si se debe legitimar su contextualización como un fenómeno patológico o un trastorno mental o una enfermedad. Según la Asociación Americana de Psiquiatría, la APA, un síndrome se define como un conjunto de signos y síntomas que, basándose en su frecuente concurrencia, puede sugerir una patogenia. Si bien es cierto que el elemento síndrome puede estar insuficientemente justificado científicamente en el síndrome de alienación parental, no por ello puede negarse la existencia del fenómeno situacional que la alienación parental describe. Ello puede considerarse independiente de si existe un consenso suficiente como para otorgarle la nosología de un síndrome. Relacionado con lo anterior, este síndrome tampoco ha sido incluido como tal en ninguna de las versiones del DSM, a pesar de que estuvo muy presente el debate de incluirlo o no entre el grupo de expertos responsables de la elaboración oficial del manual actual. En este sentido, los autores del trabajo alegan que el hecho de que el síndrome de alienación parental no se haya recogido finalmente en el sistema de clasificación no implica necesariamente que se deba negar su existencia. Veamos los trabajos del síndrome de la mujer maltratada o la homosexualidad, que estuvo definida como trastorno mental hasta el año 73. Ambos justifican el hecho de que aunque no se disponga de una etiqueta diagnóstica específica sobre una problemática psicológica durante una época determinada, esta puede ser igualmente relevante y de atención prioritaria en la práctica profesional clínica. Así que finalmente el síndrome de alienación parental se contempla en una futura revisión del DSM.
¿Implicaría ello que solo a partir de ese momento podría definirse como una patología mental y no con anterioridad? Otro de los argumentos cuestionados hace referencia a la creencia de que el síndrome de alienación parental no ha sido y no es objeto de interés de la comunidad científica psicológica. En el texto se listan numerosos trabajos que ponen de manifiesto precisamente lo contrario. Si bien es cierto que también incluyen estudios de metaanálisis que describen la dificultad de validar empíricamente el síndrome de alienación parental, por tanto, no puede decirse que no exista un interés de la comunidad científica del área clínica y forense en investigar y delimitar de forma más objetiva este síndrome. En añadidura a lo anterior, parece ser que en el ámbito de la jurisdicción no puede hallarse tampoco ninguna sentencia de los tribunales y específicamente de Derechos Humanos de Estrasburgo que cuestionen intrínsecamente la existencia de este síndrome. En el índice del CIE 11, el término de alienación parental está codificado y asociado al concepto problema de relación entre el cuidador y el niño. Este código está en el capítulo Factores que influyen en el estado de salud. El término alienación parental está recogido en la base de datos. Como resumen, para simplificar, esto significa que este síndrome es un problema entre el niño y el cuidador que puede ocasionar que entre en contacto con el sistema de salud o que es relevante en el contexto de la salud general del cuidador o del niño. Alienación parental está recogido en la base de datos en el código QE 52.0, asociado al concepto problema de relación entre el cuidador y el niño. Este código está en el capítulo Factores que influyen en el estado de salud. Efectivamente, el síndrome de alienación parental solo es clasificable en el DSM-5 como un problema relacional o de interacción familiar desajustada, pues no es una enfermedad mental. Lorandos en el 2013 y Werner y Barker hablan sobre este tema. La quinta edición del DSM-5 o del DCM, perdón, describe los criterios diagnósticos que definen la existencia de un problema de relación entre progenitores e hijos, de base psicológica, ojo, relacionado con la educación familiar que causa un deterioro funcional definitivo en términos conductuales. En los tres posibles tipos de respuesta, conductual, cognitiva y emocional, tiene valor que un manual de origen eminentemente psiquiátrico recurra a esta descripción funcional psicológica, lo que enmarca bastante adecuadamente la naturaleza del problema. Este puede deberse a la existencia de una presión excesiva de algún cuidador principal para que el hijo o menor a su cuidado haga atribuciones negativas a las intenciones de otro familiar, un rechazo injustificado, apareciendo por supuesto un distanciamiento afectivo inmotivado y apatía o rabia contra el otro miembro de la relación. Soy Luis Bravo y nos vemos en una próxima oportunidad donde estaremos hablando estos temas interesantes del cerebro y el universo que lo circunda. Recuerden que el cerebro es el único órgano que se estudia a sí mismo.